Listo. Bueno, buenas tardes, estimados alumnos de la clase de métodos matemáticos para finanzas. Lo que hoy vamos a ver es valor en riesgo por el método de varianza-covarianza o paramétrico. Para ello, en su Classroom le subí dos archivos. Uno es el archivo PDF que tiene la impresión de este notebook con los resultados. Y el otro es tal cual el notebook que vamos a ver para la clase. Ese notebook tiene algunas celdas que no están capturadas y ustedes las van a capturar. Son aquellas que están marcadas con el ampersand, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, con el gato. Son 5 celdas que es muy fácil de hacer, porque algunas ya están hechas, entonces nada más hay que capturar la que sigue. Entonces, por favor, se van acá donde dice Entonces, si ustedes son alumnos, lo primero que hay que hacer es, ya sea, abren y dan a abrir una nueva ventana y les aparece ¿no? Se lo tienen por allí ya. Lo que yo les recomiendo es que lo tengan por allí en una ventanita, ya sea vertical, horizontal, o en su celular lo pueden abrir como PDF y hacerlo un poquito más grande para que se pueda notar, que estamos trabajando con este PDF que es el texto. Entonces, el otro es que dice param 5 copy.ipynb. Entonces le dan clic ahí, y entonces aparece el nombre del archivo. No hay todavía disponible, descargar y conectar más aplicaciones. Entonces le dan con abrir con Google App. Entonces les abre este archivo, ¿sí? Entonces, lo cierro. Ya que estamos ahí todos. Sí. Entonces, ya saben, aquí donde dice archivo, le dan guardar una copia en Drive y se crean una copia. Entonces ya aparece en mi cuenta de la clase, dice copia de parametric copy.ipynb y cerramos el de la clase. Lo cerramos, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a ir trabajando, ¿sí? Para fines de la clase yo me voy a pasar al original, que es ¿está bien? Entonces, les voy a mostrar más o menos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a primero las librerías, después vamos a capturar este código que son los inputs, que son los tickers, al igual que con el método histórico, son los mismos, nada más cambie la fecha. Y vamos a poner en un data frame los tickers, los vamos a ir jalando de Yahoo Finance, y aquí no voy a poner todo el data frame, nada más el close, ¿sí? O el precio de cierre. Después, data frame de los activos, los valores iniciales, valores finales, algunas estadísticas, valores finales, aquí me faltó valores finales del data frame, y algunas estadísticas. Pasamos después a la parte de los rendimientos, sacamos la media de los rendimientos. Entonces, como es un data frame, pues nos va a dar el data frame de la matriz de los N datos de las filas o las columnas, ¿no? Que son los activos. Pues calculamos algunas cosas que son media, desviación estándar, y aquí espero que a ustedes les salga lo mismo. Lo que pasa es que como estoy calculando tal cual con la función stdb, aquí noten que pongo esta parte, ¿no? Que es de DOF, ¿no? Que significa que son degrees of freedom. ¿Qué significa eso? Que vamos a calcular la desviación estándar, pero muestral, que es 1 entre n-1 de la suma de xy menos x barra al cuadrado. Esa es la fórmula que la vamos a calcular, y vamos a imprimir después lo que sigue, ¿no? Hacemos un histograma y le ajustamos una normal con estos datos, como si ya conocen, del activo 1, del activo 2. Después establecemos la posición del portafolio y de cada activo y calculamos la media ponderada, como lo hicimos en el Excel con estas instrucciones, y imprimimos algunas cosas que para mí van a ser útiles, ¿no? Y aquí quiero que noten, aunque no viene en el notebook, que lo que vamos a hacer acá, como ustedes notaron, aquí voy a poner
que tengo esta parte, ¿no? Los dos tickers. Y abajo vamos a poner cuál es la posición en cada activo, ¿no? Porque en otras clases, por lo que me han contado, pues calculan el bar mediante rendimientos, ¿no? Entonces aquí lo vamos a hacer sobre las posiciones. Igual se puede hacer sobre rendimientos, ¿no? Como hicimos en el Excel de la clase pasada. Entonces aquí imprime algunas cosas, puedes calcular una matriz de varianza y covarianza que ustedes van a calcular, y la fórmula es bar al nivel alfa, es la media, los rendimientos más el cuantil, phi al menos 1 de alfa, por la sigma sub P, que es la desviación del portafolio, por segunda de tiempo, por M, ¿no? M es el valor de la posición de las monetarias, y aquí en forma matricial es como lo vamos a calcular. Entonces, ya que tenemos estos datos, entonces definimos una función muy naive, por decirlo así, donde se llama bar-cop bar. Entonces, nivel de confianza, la posición, los pesos del portafolio, que es dividir el total que está arriba entre cada uno de ellos, que para mi caso se llama P00. Después, aquí esta es sigma sub P, que es por STD, que es la raíz cuadrada de los pesos, como lo hicimos ayer. Primero los transpongo y los multiplico por la matriz de varianza y covarianza, y después también lo multiplico por el vector de pesos que está aquí, W1 hasta WN, y me regresa por STD. Entonces el bar paramétrico es tal cual como la fórmula. P0 es M aquí en este caso, por la media, que es mu, más la desviación estándar del portafolio, por el nivel de confianza, que es norm PPF. Entonces, esta parte que está aquí, norm PPF 1 menos DIL, es esta fiel a menos 1 de alfa. Entonces, y me regresa bar P. Calculamos el bar, el portafolio, mandando llamar con el nivel que le pusimos aquí, y nos imprime, ¿no? Con 6 decimales. Después calculamos la división del portafolio para observar que efectivamente no es un escalar. Después calculamos el bar paramétrico del primer activo, bar paramétrico del segundo activo, ese ustedes lo capturan. Después calculamos el bar por definición del inverso de la función de distribución. Como vimos, es f menos bar al nivel 1 menos q de una portafolio X, que ese portafolio puede estar formado por n activos, va a ser igual a f a la menos 1 de q, donde esta X es una variable aleatoria. Entonces si suponemos que es normal, entonces necesitamos dos parámetros, que es la media y la desviación estándar, ¿no? Pero en este caso van a ser ponderadas. Entonces, para este caso, tenemos el bar, el bar por esa definición, y primero lo que hacemos es calcular la media del portafolio, la imprimimos, después calculamos la división del portafolio, igual la imprimimos, y la varianza, el bar del portafolio, ¿no? El bar por definición del portafolio va a estar dado por la media y la división estándar, que aquí los imprimimos. Entonces, simplemente mando llamar. Esta va a ser tal cual, no PPG, que es el f a la menos 1 de q, donde q en este caso es 1 menos nivel de confianza, y los parámetros, ¿no? Que es la media y la desviación estándar, ¿no? Este es para el primer activo. Para el segundo activo nada más cambio aquí los índices, como notan aquí es como es el primer elemento de esta parte, que es un vector o un array que tiene pues dos filas. Entonces aquí P001 y aquí P0000, ¿no? Y calculo el bar del segundo activo. Entonces, cuando lo ejecutemos, vamos a notar que estos dos valores, que es bar PA1 y bar PA2, son iguales a los que obtenemos por bar activo 1 y bar activo 2, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Realmente esta clase es muy sencilla en términos de no capturar tanto, en forma de código, ¿no? Entonces, por favor, si ya tienen todo su archivo, que se llama copia de bar para 5, copy y py le hacemos clic al primer dato, ¿no? Que es la primera celda, que son las librerías, ¿no? Entonces vamos a ocupar NumPy, pandas, para hacer mi data frame y calcular algunas estadísticas, y también voy a ocupar Matplotlib para hacer algunos histogramas, Halo de SciPy, la normal, y aquí Matplotlib inline es una función de Matplotlib
para trabajar con los gráficos interactivos, aunque aquí no lo vas a ocupar tanto. Después, Yahoo Finance, que ustedes ya conocen, es ¿cómo decirles? Es una app que hace un web scraping a la página de Yahoo Finance con los datos que están aquí, ¿no? Entonces, por favor, capturan esta, que es lo siguiente. Entonces, capturan los tickers, que es una lista donde en la cual vamos a tener, entre comillas, alsea.mx, cmxcpo.mx, y después fecha inicial, es hace 2022, 0103, y fecha final 2024, 0514, ¿no? Eso lo vamos a poner en un data frame que se llama stocks, y for x in tickers, stocks x igual yf download, el x, que son todos los tickers, va a ir haciendo esa iteración, fecha inicial, fecha final, y de ese data frame, como les decía, nos vamos a jalar los valores de cierre, ¿no? Y vamos a imprimir allí un texto que me diga, estoy descargando cuántos activos, pues el primero o el segundo, cuántos renglones, ¿no? ¿Sí? Entonces, capturen este, por favor. Les tiene que aparecer esto, ¿no? Más o menos 593 renglones de precios. ¿Sí? Entonces, los espero. Por favor, capturen esa parte. Y ustedes me avisan cuando ya la tengan. Acuérdense que aquí, este dato que aparece acá, es un tab 1 y 2, para que empiece aquí, ¿no? En esta variable que es mi X. ¿Está bien? Entonces son dos tabs aquí. Cuando estén haciendo esta parte, ¿no? Me regreso, entonces aquí es un tab, 1 y 2, ¿no? Para que esté abajo las X. ¿Está bien? Entonces cuando le den run, pues le va a aparecer allí que descargamos 593 renglones de precios, ¿no? ¿Está bien? Los stickers Alsea MX y Cemex CPO MX Start 2022-01-03, todo eso entre apóstrofe, después end igual a 2024-0514, y después dice stocks igual a pd.dataframe, y tenemos un for, dice for x in tickers, stocks x igual a yf.download, paréntesis x start igual a start, end igual a end, y entre corchetes close. Después dice print f, es apóstrofe, descargado, llaves stocks.shape, y abrimos el corchete, 0, cerramos corchetes, llaves, renglones de precios, punto, y cerramos con un apóstrofe. Ese va a ser nuestro código para, en este caso, bajar los datos correspondientes a estas dos acciones. A todos les da 593 renglones de precios. Si ya lo ejecutaron. Voy, sigo capturando. Mi compu va súper lenta. Claro, claro. Gracias. Es para que no se me aburran. No, sí, está bien. Gracias. Aquí los espero. Cuando ustedes me digan ya, pues todos, pues adelante. Sí, entonces, inputs, tickers, start, end, stocks,
por X sin tickers, stocks y print. Si a alguien le parece un error, pues díganme y ahorita lo vemos. Digo que también acá pues, para todos tiene ahorita el Gemini, ¿no? Que no sé si alguien lo ha utilizado para algunas cosas. ¿Sí lo han utilizado? Yo lo intenté utilizar alguna vez, pero no se me hizo tan útil. Me gusta más el chat. Sí, ¿verdad? Sí, ya me sale esto que aparece ahí. Sí. A ver, comparte pantalla, mi estimado. Voy. ¿Ya se ve? Entonces, como hay varios archivos y varios Sí, ahí se ve. Sí. Está el token. cierro el correo. Otro cierro y hago Y esto. ¿Va? Y ahí está mi gatito. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí, Yo es creo que... que se fue o algo. va. Igual sigue, pero Sí. no está. Es que como sigo en el auto, también se escucha mucho, creo, ¿no? Ujú. Bueno, dejo de compartir. Ok, ¿ya tiene todo su código? Sí. Ok, ¿todos? Alcen la mano. Sí, ya está. Ok. Lo siguiente es, pues, darle run, ¿no? a las celdas, que son las siguientes. Entonces, este es un data frame que tiene eh, eh, las fechas dada por los 593 renglones, ¿no? Y tres columnas, ¿no? La primera es la fecha. Entonces le dan run a y me va a dar pues, la fecha, date, desde donde le hicimos hasta el final, ¿no? La siguiente es parte inicial de data frame, los primeros 5 datos, son estos. Entonces dice Alsea y CMXCPO y la fecha, ¿no? Los últimos es con stocks, por favor denle clic, stocks tail, ¿no? Entonces noten que ahora tenemos los últimos datos allí y los primeros acá, los primeros 5. ¿Qué sigue después? Algunas estadísticas con stocks.describe. Entonces me da cuántas observaciones, la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el percentil 25, el percentil 50, que es la media,
y el percentil 75 y el máximo, ¿no? De todos estos. Después vamos a calcular los rendimientos. Entonces espero que me vayan siguiendo. Le damos run aquí donde dice rendimientos. Entonces del data frame tengo estas, entonces voy a hacer np log 1 más stocks.pstchange.dropNA. Todos se acuerdan qué significa el drop NA, ¿verdad? Sí, borra todos los registros que no tengan un... Que no tengan datos, ajá. Como Sí, valor. ajá, que no tengan NA, ¿no? Por ejemplo. Y después pues, le damos ready, pues obviamente me va a imprimir los rendimientos, ¿no? Entonces ahora tú ya tienes aquí el data frame de los rendimientos. Entonces sobre este vamos a trabajar. Entonces como ayer lo hicimos, vamos a calcular primero dos cosas, que es la media de los rendimientos, que es media rendi.mean, donde aquí regresa a mí los valores sobre el eje, sobre el eje dado. Entonces dice para series el parámetro no es usado y hace el false a 0, entonces me da, si especifico sobre axis, ¿no? O aplico la integración, ¿no? Skip en A, también le podemos dar esa parte, entonces que me regresa pues una serie o un escalar. En nuestro caso, como tenemos un data frame, pues me va a dar una serie, ¿no? Entonces le damos run aquí y ya me da primero la media de Alsea, la media de SMXPO y qué tipo son, ¿no? Un data frame. Bueno, un flotante, perdón. Entonces, noten que aquí, si le ponemos clic aquí, pues me va a decir, pues este es le está contando y me va a decir abajo los resultados. Entonces, noten que las medias son muy, muy cercanas a cero. Por eso en algunos textos, pone que cuando estamos calculando el bar, pues no consideremos la media, ¿no? Porque es muy, muy pequeña. Después, dice, calculamos la media y la desviación estándar de los rendimientos. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, voy a jalar de mi data frame rendi la primera columna, que es el 0, la segunda es con 1. Acuérdense que el Python empieza con, digamos, con los apuntadores o con la forma de cómo estamos calculando, pues, las cosas de ese data frame desde el índice 0. Entonces, mando llamar de NumPy array rendi y va a decir rc1 igual a nparray con esta estructura, después rc2 con nparray, calculo la media, que es la noción estándar muestral, pero la noción estándar aquí debería ser, quítenla allí, entonces debería ser que media, ¿no? Quítenla allí, no es la noción estándar muestral, ¿no? Aquí debería ser media muestral de cada activo, ¿sí? Por favor, corríjanla allí. Ahora bien, calculo ahora la desviación estándar, ¿no? Entonces, con un NumPy std, RC1 DDoF, ¿no? Que calculamos la media muestral con esta parte. Y después le imprimo la media de los activos, la acción estándar y también la media del primer activo por separado y la media del segundo activo con 6 decimales. Entonces le damos run aquí. ¿Sí? Entonces ya me aparece aquí la media de los activos, la acción estándar, los activos, la media del primer activo y la media del segundo activo. Es decir, estoy jalando de aquí, si notan, aquí media P1 y esta 0, ¿no? Que es la misma que tenemos ahí arriba, ¿no? Nada más que con 6 decimales. Aquí, pues me la está poniendo tal cual, ¿no? Todas, con todos los dígitos que están aquí. Y aquí nomás lo estoy poniendo con 6 decimales, que son estos que aparecen ahí. Entonces, ahora, ¿qué sigue ahora? Pues hacemos un histograma para observar, pues precisamente, ¿no? Que empíricamente lo que vamos a hacer es contrastar la gráfica del histograma versus la gráfica empírica de la función de densidad cuando lo estamos ajustando, como dice aquí, divido en 100 partes iguales entre el mínimo y el máximo de primer dato, que es RC1, y mando a dos variables, que es la media de desviación estándar con output of fit, que como dice allá arriba, los estima mediante máxima verosimilitud, después va evaluando aquí con la función norm PDF, donde PDF es probability density function, que va evaluando en los ejes X, cada elemento que está aquí en la función overlay, con los parámetros de media y de estándar, ¿no? Aquí no le dan caso a esta los límites, pero aquí los voy a poner así. Y finalmente los pone, ¿no? Que son estos que aparecen aquí, que son esto, ¿no? Ahí me faltó poner
pero todo lo hacen, ¿no? plt.show. ¿Está bien? Ahí está. Entonces le damos run aquí y ya me hace el histograma, ¿no? Entonces noten que aquí, como vamos a trabajar empíricamente con estos, y aquí le estoy poniendo true, pues tiene una kurtosis mayor que lo normal, por estos datos que salen hacia acá. Y para el activo 2, ¿está bien? Entonces noten que aquí la que está en azul, como dice aquí, son color B, es el histograma, y la que está en rojo, R guión, es la función de densidad ajustada a los datos empíricos con la función de breve. Le dan run al siguiente, que es el histograma del activo 2, con la misma estructura, nomás con otro color, y la variable se llama RC2 y en 100 partes iguales. Igual, media del estándar y así como estamos poniéndolo aquí. Entonces ahora, aquí le voy a poner PLT Show, pero como le puse inline, pues creo que por eso no me aparece allí como unos datos. PLT Show, para que no falte la costumbre, ¿no? En vez del histograma, el rendimientos de CMXPO. Al igual noten cómo se salen, ¿no? Los valores que están alrededor de la media. Después viene la parte de la fórmula, ¿no? Que es esta, donde dice esta W transpuesto por sigma por W. Entonces, para eso voy a necesitar algunos datos. Entonces, vamos a establecer la posición de cada activo y del portafolio, ¿no? Y calculamos también la media ponderada y otras cosas, ¿no? Entonces, para ello, como observan aquí, la posición, 10,000 acciones, y cada uno de ellos. Entonces, defino una variable S-0 como los últimos valores de este data frame, que son stocks.values menos 1, 2 puntos. Después, la posición en unidades monetarias de portafolio. Vamos a multiplicar, como dice aquí, P0 igual a NP-sum, posición por S-0, y me va a dar una posición en las monetarias de portafolio. Después multiplico la posición en cada activo, que es P00, posición por S-0, que lo tengo ahí arribita, y los pesos, que son los W, van a estar dados por este P0, que es tal cual un solo numerito. Voy a dividir entre este pesos por. Entonces, como no tengo por aquí, pesos por, pues va a ser un vector que tiene 2 filas. Y la media, pues va a estar dado por qué. Voy a multiplicar, que es la media, el promedio ponderado de cada activo y del portafolio, ¿no? Primero va a ser media P1 por pesos por, que es el promedio ponderado de cada activo, y define una nueva variable que se llama media P3, que es el producto punto, como hace rato, cuando ayer la hacíamos, que era suma producto de los pesos por el portafolio. Entonces, como lo pongo aquí, igual me va a dar un escalar y los imprimo, ¿sí? Con las instrucciones que aparecen acá. Le doy run aquí, entonces ya me imprime los últimos valores, la posición del portafolio, la posición en cada uno de los valores de cada activo, me imprime las posiciones ponderadas, y aquí me imprime el promedio ponderado de cada activo, y también el total del portafolio, que es media P3, ¿sí? Y entonces un elemento fundamental de la fórmula es sigma sub P. Entonces, esa sigma sub P está compuesta por la raíz cuadrada de W transpuesta por sigma por W. Entonces vamos a calcular primero quién es sigma, que es, mando llamar a una variable que se llama cop bar matrix igual a rendy.cop. ¿Por qué de rendy.cop? Porque es mi data frame de los rendimientos de los dos activos. Entonces, capturan esta, por favor. Que es cop-bar-matrix o matrix igual a rendy.cop, paréntesis, paréntesis. Después va a ser cop-bar-matrix y me va a imprimir una matriz con, en la diagonal van a ir las varianzas y en los extremos van a ir las covarianzas. Entonces, si le dan run aquí, pues tiene que aparecer esto que aparece acá. ¿Está bien? Que es, en este caso, este dato, estas son las varianzas y estos son las covarianzas. ¿Está bien?
Sí, 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 sale eso. Sí sale eso, ¿no? ¿A todos les da lo mismo que a mí? Sí. Ok, gracias. ¿Qué sigue ahora? El método que está aquí, ¿no? Ya lo habíamos visto. Entonces, los elementos son mu, phi a la menos 1, los Ws transpuestos, la matriz valencia coherencia, que es sigma, y los pesos, por T, por M. Entonces define una función que va a tener como dato, en nivel de confianza, la posición, que está P sub 0, haga de cuenta que es M. Los pesos del portafolio van a ser P00 y entre P-0. La acción del portafolio, que es sigma sub P, va a estar dado por NP, SQRT, de los pesos transpuestos por la matriz de valencia covarianza, por los pesos del portafolio. Y el bar va a estar dado, como dice aquí, ya tienes por un lado, tienes M, que en este caso que es P sub 0, y tienes la media, que es mu, y phi a la menos 1, que es de alfa, es norm PPF 1 menos nivel de confianza, por la desviación estándar del portafolio, que en este caso nos tiene que dar un escalar. Es decir, aquí no lo puse en este orden, como está la fórmula, pero sí nos da el bar del portafolio. Entonces, como es esta, pues le damos run aquí, ya está dentro de la memoria, entonces la mandamos llamar, por favor, dice calculamos el bar del portafolio por variancia covarianza, entonces asignan a una variable que es bar P con la A minúscula igual a bar guión bajo cop guión bajo bar paréntesis paréntesis, y ponen entre paréntesis print el valor en riesgo al 99% de confianza es pesos, llaves, 2 puntos, 6F, llaves, comillas, punto format. En lo que nos da acá, lo vamos a ponerlo en 6 decimales, punto 6F, punto format, paréntesis float, paréntesis bar P, 3 paréntesis, y ahí cerramos, ¿no? Entonces, por favor, capturan este código que aparece aquí, que es bar P igual a bar-cop-bar, paréntesis, paréntesis, ¿no? Entonces, si todo está correcto, espero que a todos les dé lo mismo que a mí, que es menos 31.698.956531, ¿verdad? A mí me salió menos 31.713. Ay, no sé qué está agarrando, man. Sí, sí. ¿Alguien más le da lo mismo que a mí? ¿O hay discrepancias? Con estas dos líneas de código. A mí se me dio igualito. Gracias. Pues chéquele por ahí, Mauricio. No sé dónde esté su error. Sí, la reviso ahorita. ¿Estás en Google Colab o estás en ¿En otra cola? plataforma? Sí, en cola. Pero a ver, ahorita le checo. Sí. Ah, gracias. Entonces capturen esta, por favor. Y me dicen cuando ya estén todos listos. Menos 31.698.956531, ¿verdad?
Ok, ¿listos? ¿A todos nos da lo mismo que a mí? ¿O hay discrepancias para que me regrese yo en alguna parte del código? Sí, sí, sigamos, profe, sí. Ok, entonces ya capturamos esta parte que es el bar del portafolio. Entonces, como le decía yo, esta parte del port std es un escalar. Entonces aquí lo mandamos llamar con esta instrucción que es port std. Nada más copian y pegan este dato que aparece acá. Copian en este y lo pegan allí, ¿no? Por std. Y lo imprimimos, es un escalar, ¿no? ¿Sí? Nada más copian nada más esta parte de abajito para que no lo imprime. Punto 016468, ¿no? Igual le pudimos haber dado que me lo imprimiera, ¿no? Con tantos decimales. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien todos con este código? Sí, nada más es copiar este de arriba, ¿no? Este que está aquí, lo copian y lo pegan allí. ¿Qué sigue ahora? Vamos a calcular el bar paramétrico del primer activo. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Tal cual la fórmula, no la voy a mandar llamar. La función que hicimos aquí arribita, voy a mandarlo llamar de manera manual, con lo siguiente. Entonces, dice bar paramétrico del primer activo. Entonces, es esto. Nivel de confianza, 0.99. Entonces va a ser bar activo 1 igual a media P1, 0, como dice aquí la fórmula. La media más fiel a menos 1 por los pesos por esta matriz, que para mi caso, de primer activo, pues voy a mandar llamar nada más el primer dato, ¿no? Que es la raíz de ese dato que aparece allí. Entonces, aquí va a ser nivel de confianza, 0.99, bar activo 1 igual a media P1, 0, más non PPF, 1 más nivel de confianza, por STDB entre corchetes 0 por P00 y 0, ¿sí? Y me imprime este resultado con 6 decimales. Entonces le damos run aquí y me da menos 28,869,82,21,98. ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Con esta línea de código? Sí, ¿Sí? sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a copiar y van a cambiarle únicamente donde diga aquí P00 por 1 y aquí STDB por 1 y que es media P1, 0 y aquí cambia por 1, ¿no? Copian y pegan el código de arriba y va a ser una nueva variable que se llama var activo 2 igual a, es decir, copian todo este que está aquí y es media P1, 1, porque como ustedes vieron, esta media P1 tenía dos datos, ¿no? La media del primer activo y la media del segundo activo. Entonces, quiero la segunda, ¿no? Que es esta que aparecía por ahí. Y le dan run. Entonces ya tengo el bar del segundo activo. ¿Sí? Nada más copian y pegan este código que está aquí arribita. Le cambian aquí el orden del activo 2. Yo así le puse, digo, hay maneras de ponerlo como para que me jale el ticker de la variable ticker. Y aquí nada más pongo del activo 2. Entonces va a ser, en este caso, si todo está correcto, decía nada más cambien esta parte de P00 y 1, no media P1 y bar activo 2, ¿no? O sea, a todos les da lo mismo que a mí. El valor en riesgo a la 99% de confianza del activo 2 es menos 7076.902288. ¿Sí? ¿A todos les da lo mismo que a mí? Sí. Ok. Sí, Eduardo, o voy muy rápido, usted dígame. Está bien. No, Ok. sí me dio lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué observamos aquí?
que ya nos da tanto el VAR del portafolio, que es este, y el VAR de cada activo. Entonces, vamos a terminar con calcular el VAR por definición del inverso de la función de distribución. Entonces, en las notas que yo les puse en la otra clase, la metodología es similar, nada más que pues, cambia la plataforma. Pues lo que hacemos aquí es jalar, ¿no? De estos datos, ¿no? Como dice acá en su lectura, la parte matemática pues es muy interesante, es esta, y hay una parte en las notas que dice lo siguiente, ¿no? Dice, modelos de riesgo, creo que está más adelante, no, creo que ya me pasé, sí, está aquí, déjenme quitar aquí esta. Entonces, dice, bajo supuesto de normalidad, que es lo mismo que estamos haciendo, pero en este caso que estamos haciendo aquí en nuestro notebook, que es para los activos, aquí pone esa definición. Dice posiblemente la supuesta normalidad del rendimiento del portafolio contribuye de manera muy importante a que el mismo VAR sea tan popular. Bajo este supuesto, el cálculo de VAR se convierte muy fácil de recordar. Es decir, se cambia el valor del portafolio en un tiempo inicial T minúscula y T mayúscula final de X, tal que X es una variable aleatoria continua y F es una función de distribución, entonces menos var de 1 menos Q de X es igual a F menos 1 Q. Es decir, var de 1 menos Q de esta variable aleatoria X es el cuantil Q de F. ¿Está bien? Entonces no voy a meterme aquí a la parte de los cambios del portafolio, nada más sí les quiero comentar que dice, por ejemplo, se cambia el valor del portafolio pi de T, así se lee esta letra, es decir, pi de T es igual a mu de T más sigma de W. Entonces, aquí viene la parte matemática. Entonces, si recuerdan ustedes de sus clases de estadística, pues aquí lo que hace es calcular la probabilidad de que esta variable aleatoria le restamos la media y lo dividimos por su desviación estándar, debe ser menor o igual que menos ZQ, dado, así se lee esta F sub T, donde F sub T es la información hasta el tiempo T, es decir, para nuestro caso pues, son los precios, ¿no? O los rendimientos. En este caso, que vamos a hacer con el archivo igual a Q. Entonces, de aquí, por definición, entonces, paso del otro lado, sigma multiplicada por ZQ, y esta mute igual la pongo, la aíslo, porque mi intención es despejar a X. Entonces, toda esta parte de menos todo esto es simplemente la definición de función de distribución, es igual a Q. Entonces, dice aquí en consecuencia, pues, en que pues, yo les tengo que explicar por qué pasamos de esta expresión a esta que aparece acá. Pues resulta que pues, tengo que despejar aquí a X. Entonces, por definición de todo esto, dan cuenta que esta X es tu variable aleatoria y todo esto que aparece aquí son los valores X minúscula que toma esta variable. Pues mi intención es despejar simplemente a esta expresión de tal manera que simplemente me queda que el var es igual a ZQ por sí más T más la esperanza de P de menos X dada la información, ¿no? Entonces, bajo este supuesto, pues la esperanza de esta variable pues simplemente es mu, entonces el valor en riesgo del portafolio es ZQ por sí más T menos mu por T menos T. Entonces, voy a saltarme todo esto, nada más la parte que vamos a ver aquí en el notebook es la siguiente. Entonces, como notaron, aquí arriba, menos F al segundo de Q, pero voy a hacer, si X es una normal, entonces necesito la media y la desviación estándar, pero ponderadas por la posición en cada activo. Entonces, var por posición del portafolio, entonces va a ser media P, esa yo se los dejé, aquí pues voy a estar imprimiendo algunas cosas, NP.2, que es el producto punto de la media por P1 por P00, ¿no? Y la imprimo. Después la desviación estándar del portafolio, pues igual, ¿no? Por definición, raíz cuadrada, ¿de qué? De P00T por el producto punto de la matriz de varianza covarianza por la posición total. Entonces, esta por STD, como dice aquí, me va a dar un escalar. Pero noten que aquí, pues como estoy jalando ya las posiciones, implícitamente ya tengo unidades monetarias.
¿sí? Por eso me da por STDP. Y le imprimo. Entonces el var simplemente es, mandamos llamar a la función normppf, donde ppf, como ven ahí arribita, %point function, inverse of CDF, at q of the given RB, es decir, la función de porcentaje puntual es la inversa de la CDF, es decir, CDF es Cumulative Distribution Function, que en español es función de distribución acumulada de Q de la variable aleatoriedad, ¿está bien? Entonces, por eso viene aquí que dice non-PPF, ¿no? En términos sencillos, es la función de cuantiles en Python, ¿no? Entonces es non-PPF, 1 menos nivel de confianza, la media y la división estándar, ¿no? Y me imprime el valor en riesgo con 6 decimales, ¿no? De mi variable var P2, que es esta que tenemos aquí. Le dan run ahí y ya aparece, primero, dice la media ponderada, pues ya sabemos que es esta, la división estándar del portafolio ponderada y el var del portafolio, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien con este código. A todos les resultó lo mismo que a mí. Sí, ¿Sí? Muy bien. sí. Entonces, ahora por separado. Entonces, como tengo ahí arriba los vectores, voy a mandarlos llamar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero, var por división del primer activo, pues va a ser media P a 1, donde A es el activo A1 es el activo 1, entonces va a ser media P1 0, porque acuérdense que media P1 por P00. P00 decíamos que era un vector, ¿no? De dos en filas. Entonces va a ser P00, 0. Y la imprime. Después. Un tantito. Ya se viene el agua otra vez. Ok. La tarde llovió súper fuerte. Sí, también por allá. Bueno, no sé dónde anden, pero por acá sí. Sí, 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 horrible, horrible. Bueno, entonces, división estándar y non PPF, ¿no? Entonces le dan run aquí y ya les aparece el valor en riesgo del primer activo, ¿sí? Hasta aquí vamos bien con esta parte del código. Sí, porque Yo sí. Ok, entonces simplemente abajo van a copiar esta y la van a pegar abajo. Y cambian como lo hicimos arriba, ¿no? Donde diga P1, le vamos a llamar media P a 2. Y aquí cambiamos, ¿no? P1, 0, media P1, 1, y aquí por P00, 1. Es este que aparece aquí. Y le imprimimos, ¿no? Después, de versión estándar PA2, prim des es PA2, ¿no? Y mandamos a jalar otra vez, ¿no? PPF con nivel de confianza y media PA2 y des es PA2. Bueno, espero que son muchas letras para una variable, ¿no? Yo sí la puse para que se entendiera. Y igual le imprimimos a una variable var PA2, no PPF, los argumentos, y le imprimimos, ¿no? Aquí le cambiamos nor var PA2, ¿sí? Y le damos run. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo los espero, ¿eh? sí, vamos Este, a copiar y pegar y sustituir. sí, vamos a pegar y sustituir algunas cosas. Yo sé que aquí, lo estamos imprimiendo, ¿no? Estas dos cosas que aparecen aquí, igual como estamos haciendo en el Excel ayer, pues me está imprimiendo estas cosas de la parte de los datos, ¿no? Pero lo que me interesa aquí pues, es este dato final, ¿sí? Y ¿a todos les da lo mismo que a mí para este? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Todos? A todos mis alumnos presentes, Ahí se dijo. Sí. ¿sí? Ok, entonces noten que hace rato calculamos el var del portafolio, ¿no? Que es
menos 31.698.956531, que es el mismo que tenemos aquí, ¿verdad? Por definición. Sí, ya se pasó ahí. Ya me pasé, sí. Ahí. Es este, ¿no? Sí. Igual. Ahora, del primer activo es menos 28.869.822198. Y arriba, ¿qué dice? Menos 28.869.2198, ¿no? Del primer activo. Y del segundo me da menos 7.076.902288. Y menos 7.076.902288. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien con su código? Usted lo puede modificar a su gusto. Yo lo fui haciendo poco a poco, digamos, ¿cuándo será? Les voy a mostrar cuándo empecé con hacer esto. ¿Qué dice aquí? 2023, ¿no? Después 2024, 2025, y el que hice hace rato fue Param 5, ¿no? Ya tengo varias versiones. Y para los que quieran profundizar sobre estos conceptos, en esta, pues yo les mostré en la bibliografía pues algunas cosas. Yo sé que no les doy pues todo lo que debería ser. Pueden buscar en el texto de Springer, y buscan a Mauricio, tocayo de Mauricio, pero sí, apellida Garita. ¿Sí, Mauricio? Sí, meme. Entonces, este librito yo lo compré. Pero es en inglés, ¿no? Sí, para que vean que sí lo tengo, ¿eh? Dile a tu amigo que te lo pase, Mao. Dice que esos patrones forman parte de funciones complejas. Entonces, hay teorías, y eso forma parte de la econofísica, donde hace la analogía entre los procesos en tiempo discreto que ustedes conocen como ARCH, GARCH y todos esos, con los procesos que se utilizan en tiempo continuo, como movimiento geométrico browniano, como movimiento con difusión con saltos, o con boleta estocástica. Todos esos convergen de cierta parte, que se interrelacionan en la parte de modelar los precios activos, ya sea de alta frecuencia o con precios de cierre diarios, ¿sí? Entonces hay cierta teoría donde uno la puede consultar sobre esa parte de los fractales, ¿no? Sí, Dante. Ese fue mal de bruto. Sí, ¿alguien más? Bueno, Pues no. déjenme terminar para darles una instrucción.